Vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Esta integral es casi inmediata. Será inmediata después de realizarle una serie de cambios. Entonces vamos a comenzar a resolverla y vamos a ir viendo qué tipo de cambios tendremos que hacerle. Lo primero de todo es que esta integral tenemos que fijarnos en que hay una resta de dos términos, por lo que sabemos que la integral de una suma, o en este caso de una resta, es igual a la resta de las integrales. Es decir, esto va a quedar como la integral del primer miembro, la integral de 3 partido raíz de x, diferencial de x, menos la integral del segundo término, x por la raíz de x partido 4. Entonces, ya hemos dividido nuestra integral inicial en dos integrales distintas. Ahora tendremos que resolver cada una de estas dos integrales por separado. Lo que haremos será, a esta primera integral la vamos a llamar 1 y a esta segunda integral la vamos a llamar 2. Vamos a resolver cada una de las integrales por separado y cuando tengamos las soluciones ponemos la solución final. Entonces vamos a empezar resolviendo la integral 1. La integral 1 es la integral de 3 partido la raíz de x. Lo primero que vamos a hacer para resolver esta integral es fijarnos en que este 3 que tenemos aquí es una constante, la cual la podremos poner fuera de la integral y nos quedará 3 por la integral de 1 partido la raíz de x. Entonces, lo que tendremos que hacer aquí ahora es esta raíz cuadrada de x la vamos a poner en forma de exponente. La raíz cuadrada la podemos poner como x elevada a 1/2. Ahora, si tenemos x elevado a 1/2 en el denominador, lo podemos poner en el numerador, pero cambiando de signo el exponente. Vamos a utilizar la propiedad que nos dice que 1 elevado 1 partido x elevado a a es lo mismo que x elevado a menos a. Una propiedad básica de las potencias. Entonces, esto nos va a quedar como x elevado a menos 1/2. Bien. Después de haberle realizado todos estos cambios a la integral que teníamos, nos ha quedado esta integral, que es equivalente a la que teníamos, pero que la podemos resolver de manera inmediata. El resultado de esta integral será 3 por, y resolver la integral de x elevado a algo, en este caso a menos 1/2, es x elevado a menos 1/2 más 1 partido menos 1/2 más 1. Esto es 3 por menos 1/2 más 1 es igual a 1/2. Entonces nos quedará x elevado a 1/2 partido 1/2. Esto lo vamos a poner un poco mejor y nos quedará, este 2 lo pondremos multiplicando. Nos quedará 3 por 2 por x elevado a 1/2, lo vamos a volver a poner en forma de raíz, que nos quedará como raíz de x. Todo esto partido 1, pero partido 1 no hace falta ponerlo. Y aquí tenemos 3 por 2, que es 6. Por lo que el resultado de la integral número 1 es 6 por la raíz de x. Lo vamos a escribir por aquí. Tenemos que 1 es igual a 6 por raíz de x. Lo dejamos por aquí señalado y después pondremos la solución en general. Entonces ahora vamos a borrar y vamos a resolver la integral número 2. La integral número 2 es la integral de x por raíz de x partido 4. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora para resolver esta integral? Pues bien, al igual que antes, el 4 es una constante, por lo que podremos ponerla fuera de la integral. Pero esta vez el 4 está en el denominador, por lo tanto saldrá, pero en el denominador, saldrá como un cuarto, por la integral, y dentro nos queda x por la raíz de x. Bien, nuevamente la raíz de x la vamos a escribir como x elevado a 1/2. X elevado a 1/2. Ahora, vamos a poner aquí igual a 1/4 por la integral. Tenemos una multiplicación de potencias con la misma base, por lo que sumamos los exponentes. En este caso la x está elevado a 1, por lo que nos queda x elevado a 1 más 1/2.
1 más 1 medio es 3 medios, por lo que ponemos 3 partido 2. Esto es igual a 1/4, lo dejamos igual, y esta integral que tenemos aquí ya es inmediata, y su resultado es x elevado a 3 medios más 1 partido 3 medios más 1. El 1/4 que está multiplicando. 3 medios más 1 es igual a 5 partido 2. Lo ponemos ya directamente, 5 partido 2. Y 5 partido 2. 5 partido 2. Vale, esto hay que apañarlo un poco. Nos quedará, vamos a poner, este 2 pasará arriba multiplicando 2 por x elevado a 5 medios, es lo mismo que la raíz cuadrada de x elevado a 5, partido 4 por 5, que son 20. Tenemos 2 partido 20, lo podemos simplificar y nos quedará como 1 partido 10. Aquí tenemos la raíz cuadrada de x elevado a 5. Podemos poner una x al cuadrado fuera y dentro de la raíz nos queda una sola x. Por lo que la solución de la integral número 2 es esta que tenemos aquí. X al cuadrado por la raíz de x partido 10. Entonces, una vez que ya hemos resuelto ambas integrales, cada una por separado, nos va a quedar que la solución de nuestra integral del principio es la solución de 1, que es 6 raíz de x, menos la solución de 2, que es x al cuadrado por raíz de x partido 10. Aquí ya realmente está resuelta la integral, pero bueno, nos fijamos en que en ambos términos tenemos raíz de x, por lo que nos va a quedar que podemos extraer raíz de x como factor común, y nos queda raíz de x por 6 menos x al cuadrado partido 10. Todo ello más la constante de integración c, que es un número real. Y esta es la solución, todo esto es la solución de la integral que teníamos al principio. Y con esto ya habríamos terminado el ejercicio.